Muy bien, muchas gracias, Alfredo. ¿Cómo estáis? Encantados una vez más de estar con vosotros. En esta ocasión, el motivo del webinar, pues bueno, pues de alguna manera es seguir enseñándoos y seguir trabajando con vosotros en ciertas tendencias y ciertas ideas relacionadas con el liderazgo digital, con la transformación digital. Y más, bueno, pues eso, pues intentando ayudar un poco a las empresas a esas transformaciones, a esos procesos de adaptación y de resiliencia que tan necesarios son en estos últimos tiempos. Me acompaña mi compañero Manuel Gutiérrez, que es responsable de proyectos de transformación digital en Integra. Y vamos, yo un poquito el motivo del webinar finalmente es enseñaros, más allá de hablar, que alguno de vosotros ya conocéis, pues bueno, pues esto que llamamos Smart Sales Process, que es una metodología de optimización de los procesos de venta, una metodología de optimización de los procesos de marketing que llevamos desarrollando internamente en Integra desde hace bastantes años, y os queremos enseñar en estos 45 minutos un caso real y cercano. ¿Vale? Comentaros que simplemente horario, tenemos previsto estar hasta las 13:45, dejando después un poquito de margen para preguntas o para lo que queráis. Pasa ya si quieres, Manuel. Perdona, no, vuelve al anterior. Perdona, que es que he tenido un corte. Vale, perdona. El caso real y cercano es el nuestro, el de Integra, como os comentaba. Y bueno, y lo vamos a hacer nuestro compañero Manuel y yo, ¿vale? Tira para pasar la siguiente. Vale. Un poco lo que os comentaba. Lo primero de todo, antes de dar paso a Manuel, que hablará un poquito en detalle de todos los aspectos relacionados con esta metodología que hemos ido desarrollando con los años, sí que os quería dar un poquito una introducción ya no tanto en el concepto, sino en cómo hemos llegado a desarrollar esta metodología y cómo llegamos a desarrollarla desde el año 2013. ¿Vale? El contexto actual que tenemos, ¿qué es? Pues bueno, pues al final todos sabemos que el contexto de incertidumbre en el que vivimos, pues ha hecho que los clientes cambien su percepción, que los clientes tengan una necesidad de experiencia, un cambio de canales. Estábamos hablando ya o ya hablábamos de este contexto de incertidumbre en 2019. Imaginaros, y lo estáis sufriendo y lo estamos sufriendo las empresas, ese contexto de incertidumbre, cómo se ha acrecentado desde marzo de 2020, ¿no? En el tiempo que estamos viviendo. ¿Vale? Este contexto de incertidumbre, al final, lo que nos tiene que hacer es admitir que todos estos grandes cambios cambian las reglas del juego. Por ejemplo, la más reciente que tenemos hasta esta pandemia pues fue la del 2018 y lo que recordaréis muchos de los que sufristeis como yo esa crisis de 2008 es que hubo o sirvió para ser un gran acelerador de la innovación. Empresas que no tenían un sistema de gestión, digamos, moderno, implantaron su sistema de gestión, temas relacionados con web, temas relacionados con CRMs, etcétera, etcétera. ¿Vale? De momento, ¿qué es lo que pasa con estas crisis? Como os comentaba, pues las empresas al final necesitan redefinir de inmediato su estrategia y operaciones comerciales. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ha pasado ahora? ¿Qué es lo que nos pasa en esta pandemia? Pues que lo que llevamos hablando durante meses, esos 5 años, 6 años que teníamos a nivel de humanidad para ir adaptando ciertos procesos y ir adaptando las tecnologías, pues lo hemos tenido que adaptar en meses, ¿no? En meses por las necesidades obvias y por la situación obvia. Ese proceso
¿cómo lo llamamos? Lo llamamos procesos de ultradigitalización. Estuvimos en un proceso post-crisis de innovación y ahora estamos en un proceso de ultradigitalización. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, pues al final lo que nos cambia o el foco es la cultura, es el propósito de cada una de las empresas, tener muy clara la estrategia digital que vamos a añadir y siempre pensando en esos cambios del cliente que nos hacen hacer o que nos provocan hacer y poner foco en la adaptación de la experiencia, en el cambio de entorno y demás, ¿vale? Entonces pasa de... Vale. Contexto actual. ¿Qué nos encontramos en nuestros clientes? Nos encontramos empresas tecnificadas, pero sin proceso de adopción en la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Ya tenemos la tecnología, ya tenemos las plataformas, ya tenemos los CRM, ya tenemos nuestra plataforma de marketing automation, pero ¿realmente ha habido un proceso de gestión del cambio? ¿Realmente ha habido un proceso de adopción de esta tecnología? ¿O nos hemos dedicado a instalar un ecosistema de tecnología potente, caro, porque la tecnología no es barata, y ya iremos aprendiendo después de las sesiones de formación? No. En la mayoría de los casos no, y en la mayoría de los casos ahora tenemos una vez que tenemos la base, una vez que tenemos evidentemente la tecnología, es adaptar nuestros procesos para adoptar directamente esta tecnología en nuestros procesos y en nuestro día a día, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la no adopción de la tecnología? Pues bueno, pues que al final podemos tener el mejor CRM, podemos tener la mejor plataforma de marketing automation, podemos tener el mejor RP, el mejor Power BI, el mejor dashboard, que si los datos que me tienen que introducir mis empleados o mis compañeros, sin esos datos no sirve para nada. Nos centramos ya en la parte de ventas, nos centramos ya en la parte de marketing automation. Podemos tener el mejor CRM y nos habremos podido gastar una pasta en implantar este CRM. Si finalmente mis usuarios finales, que son pues, fuerza de ventas, gestores, etcétera, etcétera, no adoptan esta tecnología o este nuevo CRM como propio y como mi día a día lo llevo debajo del brazo y está conmigo mi día a día ayudándome a gestionar actividades, ayudándome a gestionar leads, ayudándome a gestionar oportunidades. Toda la inversión que hemos hecho en las plataformas y en la tecnología no nos habrá servido para nada o no nos habrá servido para el 100% de las cosas que queríamos hacer, ¿vale? Si esto pasa, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que ya podemos tener la mayor inteligencia de proceso, el mejor business intelligence del mercado, que sin esos datos no vamos a poder acelerar nuestros procesos de smart sales, de ventas inteligentes, ¿vale? Con lo cual, como veis en el siguiente recuadro, esa agilidad, esa flexibilidad, esa transparencia que queremos para todos nuestros procesos, pues no la vamos a poder llevar a cabo, ¿vale? Y no podremos tener esa proactividad en el proceso de venta. Para nosotros, Smart Sales Automation o Smart Sales Process tiene que llegar a una capacidad de detectar y una capacidad de cualificar y una capacidad de ser proactivos en el proceso de venta y en los procesos de marketing integrados que nos lo tienen que dar esa inteligencia de proceso, nos lo tienen que dar esa información relevante o esos datos y nos lo tiene que dar esa disposición, esa adopción de la tecnología. Y por último, como veis en este flujo, el desconocimiento total del comportamiento digital de los clientes y los potenciales. No nos sirve de nada la tecnología, no nos sirve de nada las grandes plataformas, ¿no? los dashboards. Si realmente no conocemos a nuestro cliente o no conocemos a nuestros leads, no nos va a servir de nada, ¿vale? Así que, bueno, un poquito tras esta pequeña introducción,
vamos un poco a lo que es mi última slide, que es el roadmap. ¿Cómo hemos llegado a Integra a estas conclusiones? ¿Cómo hemos llegado a este? Y espero que, bueno, que de alguna manera os podáis ver reflejados los que estáis ahí, los que estáis en directo y los que nos vais a escuchar en vídeo, un poco en vuestro día a día, y que podáis ver en qué punto estáis. Cuando quieras, Manuel. Manuel. Sí, Rubén, yo veo en mi pantalla la siguiente diapo, ¿no la estás viendo? Perdóname. Vale, ahora la veo. Vale, perdona, que estaba tardando un poquito más. Disculpad los que estéis escuchando. Bueno, pues ¿cómo llegamos a este proceso? Gracias, Manuel. ¿Cómo llegamos a este proceso? Pues brevemente, y en los próximos 5 minutos ya daré paso a Manuel. Claro, todas las empresas, todas las organizaciones hacemos unos esfuerzos, y en este caso son esfuerzos muy paulatinos, muy escalables, pero son esfuerzos que tienen que ser continuos y tienen que gozar de una repetición y de unas rutinas muy adecuadas, ¿vale? Pero también es interesante saber que todo tiene un sentido y que en cada momento podemos medir en qué punto estamos, y esas mediciones nos permitirán tomar decisiones de cuál es el siguiente paso. A nosotros últimamente nos gusta como todo está enlazado, toda la tecnología está enlazada, la estrategia, etcétera, etcétera. Al final nos gusta siempre pintar, como veis ahí, nuestra serpiente de color, un poco viendo que todo tiene un sentido y todo tiene una unión. Bueno, pues compartir brevemente nuestro viaje, que es cómo era Integra, cómo era la fuerza de ventas de Integra hasta el año 2013. Hasta el año 2013 era una fuerza de ventas de una empresa de estrategia de tecnología, es decir, no podíamos decir que no estábamos avanzados, pero una fuerza de ventas muy convencional desde el punto de vista de que evidentemente teníamos webs, teníamos folletos, ya habíamos implantado un CRM en 2010, pero no teníamos una estrategia muy definida y una estrategia digital para todo lo que es la generación de leads. Es decir, ¿cómo generábamos los leads? Pues en base a puertas frías, en base a mailings, en base a fuerzas de ventas, a llamadas, etcétera, etcétera, en base a base instalada y demás. Digamos que estábamos todavía en la fase de una fuerza de ventas convencional que funcionaba, pero bueno, que evidentemente era complicado conseguir que hubiera un crecimiento, ¿vale? Entonces, en 2013 ocurre un punto de inflexión, que es que nuestro CMO y nuestro CEO, Félix Gil y Sergio Rodas, son invitados y acuden a unos programas de Microsoft, unos programas que en 2013 solamente invitaron a 40 partners en todo el mundo y a 3 en España. Uno de los de España éramos nosotros. Y entonces, pues bueno, pues tanto Félix como Sergio fueron a esas jornadas, unas en Viena, otras en Budapest y demás, y al final un poco lo que presentaba Microsoft, que también en 2013 estaba en un momento de cambio muy fuerte. Acordaros los que llevamos tiempo ya en la tecnología, que claro, digamos, el negocio de las licencias, el negocio de renovación de las licencias de Office, estaba cambiando, y Microsoft también estaba en ese volcán, en ese momento de tirar para adelante y de cambios estratégicos muy grandes. Y Microsoft evidentemente pues intentó hacerlo a través también de partners, ¿no? Pues bueno, pues en esas jornadas directamente, pues bueno, pues eran unas jornadas cuyo leitmotiv, cuyo core era la venta a través de Internet. La venta a través de Internet, la venta ya no tanto e-commerce, sino la venta online, o la venta, online, que nos permita escalar, que nos permita generar leads y que nos permita generar de alguna manera oportunidades de una manera muy repetible, y poner de alguna manera el marketing a
a la misma altura o el marketing al servicio de las ventas. Ventas y marketing tienen que ir completamente unidos. ¿Qué es lo que nos decían en ese momento? Pues al final era una manera de aumentar de una manera exponencial la captación de leads, y ya no solamente la captación de leads, sino la cualificación de los mismos. En el momento en el que tengas leads mejor cualificados, podrás llegar a ese comportamiento que hablábamos antes, o al conocimiento de ese comportamiento, lo que nos decía Félix. Pues bueno, hace falta irte a Budapest o irte a Viena para que te digan eso cuando son cosas obvias. Pues sí que hace falta, porque porque todos tenemos en la mente lo que queremos, pero a veces tiene que haber este tipo de intervenciones o este tipo de eventos o este tipo de operaciones para darte esas herramientas o darte esas estructuras para poder hacerlo. En 2014, una vez que tuvimos ya nuestros primeros pinitos y nuestra primera metodología, en 2014 comenzamos a hacer de una forma muy sistemática pues eventos, campañas, evidentemente paid media, landings, estudios, artículos, posts, creamos nuestros blogs. Evidentemente fuimos incorporando a personal en nuestra compañía que eran perfiles que no había habido antes, pues, por ejemplo, periodistas. Nuestra responsable actual de marketing corporativo, que entró en 2013-2014, si no recuerdo mal, Silvia Miró, es periodista y ahora sabe mucho más tecnología que yo. Pero claro, realmente necesitábamos una serie de perfiles que nos dirán cosas que los tecnólogos no teníamos, ¿no? Y de esa manera en 2014 comenzamos a desarrollar este proceso de eventos, webinars, probando tecnologías, etcétera, etcétera. Todo es escalable. Por supuesto que empezamos con un webinar cada semana y ahora mismo hacemos 3, 6, 7, 8 eventos cada semana, ¿vale? Una vez que teníamos esa metodología, como veis en 2006, la necesidad era que, claro, íbamos creciendo cada vez más en necesidades, en metodologías, en procesos. Necesitábamos adoptar tecnología, ¿vale? Y ahí es cuando entra en nuestra vida pues plataformas como Silverpop, que ahora es Acoustic Campaign. Somos la primera empresa en 2016, la primera agencia en 2016 que se certifica en la herramienta. Entonces era IBM Marketing Cloud, Watson Campaign Automation, y ahora es Acoustic Campaign, que ya lo que nos permitía es, ahora que ya tenemos un gran top of the funnel, es decir, tenemos una gran entrada de leads, vamos a optimizar nuestro engagement, vamos a optimizar los envíos, vamos a automatizar, es decir, ya no vamos a hacer el envío manual de te invito, el envío manual de te invito otra vez y el envío manual de recuerda que dentro de 30 minutos empieza el webinar. Ahora lo vamos a hacer todo mediante estas plataformas. Y bueno, y nos hizo crecer sobre todo en esa parte de tratar el lead de una manera automática, de una manera racional, de una manera lógica. El siguiente salto interesante o el siguiente salto muy significativo se produce en 2019, cuando de manera estratégica el comité estratégico de Integra, bueno, muy bien, ya tenemos muchos leads, ya tenemos unas plataformas que funcionan muy bien, ya hemos alcanzado una madurez tanto en lo que son las temáticas, como en lo que son las plataformas, como en lo que son las tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ahora mismo esos leads los tenemos que convertir, ¿vale? Ya no solamente se trata de atraer leads, ya se trata también de hacer todo lo posible para optimizar la conversión, ¿vale? La conversión y que se produzcan ventas, evidentemente, ¿no? Y se creó el área de operaciones, que lleva varias ramificaciones, digamos, que son operaciones, digital sales y la parte de internacional. Y finalmente lo que hacemos es, vamos a añadir en nuestro funnel todas las herramientas y todas las posibilidades
a nuestro alcance para optimizar lo que es la conversión, para optimizar lo que son las oportunidades ganadas y nuevo negocio, ¿vale? Lo que llamamos ya el bottom of the funnel, ¿vale? Y por último, pues bueno, pues evidentemente la adopción del feedback, la adopción de todo lo que es la retroalimentación, con nuevos cuadros de mando, con nuevas certificaciones. Nos certificamos a lo largo de 2020 en nuevas herramientas como Salesforce, y dotar sobre todo de inteligencia a todos los datos que evidentemente, y como os imaginaréis, a todos los datos que tenemos de cualificación y demás. Más que por volumen de datos, que también, más que por cualificación de datos, que también, es por tener una relación y un engagement con nuestros leads y con nuestros clientes adecuados. Todos estamos un poquito cansados, ¿verdad?, de recibir muchos correos, de recibir correos, además correos que no te interesan y demás. Esa es la base. La base es que cuanta más información tenemos y mejor la sabemos interpretar, pues evidentemente impactaremos y evidentemente aumentaremos la conversión. Y un poquito hasta aquí esta introducción de cómo fue nuestra aventura, cómo creamos esta metodología de Smart Sales Process, y doy paso a Manuel ya para que os explique un poquito más en detalle cada uno de los pasos. Así que adelante, Manuel, y gracias. Gracias, Rubén. Buenos días. Es un placer compartir un rato de charla y de ideas con todos vosotros. Lo primero, pedir disculpas por si ha ido un poquito con cierto retardo cuando he pasado las diapositivas. Me consta que debe haber habido algún momento incluso en el que se ha cortado hasta el sonido. Sí, bueno, pues, yo lo tenía, pero bueno, no es posible. Temas del directo. Exacto. Bueno, la idea es completar un poco el análisis que ha realizado hasta ahora Rubén, y que bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo creo que esta diapositiva es toda una metáfora en sí misma de ese viaje, ¿no?, que define el título, como ha sido nuestro propio viaje hacia este concepto del Smart Sales Process. Y es interesante que veamos en esta serpiente de colores el número de años que ha pasado para que una empresa tecnológica como nosotros tengamos la capacidad de ajustar un proceso de negocio que ahora mismo se ha convertido en un proceso crítico para una empresa de servicios como nosotros. Lo decía muy bien Rubén hace un ratito. Vivimos en tiempos de ultradigitalización. Yo completaría esa idea con la idea de que es una digitalización acelerada. Ahora tenemos menos posibilidades de dedicarle un plazo de 5, 6 o 7 años para acometer en nuestras organizaciones las transformaciones, los cambios, las modificaciones, los reenfoques de negocio y de tecnología que nos permitan dar respuesta a todas esas necesidades. Bien. El resumen de la situación de partida lo ha comentado muy bien antes también Rubén. Teníamos un sistema, un modelo que estaba funcionando muy bien en la parte de arriba de este funnel de ventas. Que conseguíamos captar un número elevado de leads a través de nuestro marketing corporativo, pero nos encontrábamos con que a medida que íbamos acercándonos hacia el momento crítico de cierre de la venta y de generación de resultados dentro de la empresa, veíamos que no estábamos utilizando seguramente de la forma adecuada toda la información del comportamiento de nuestros clientes, y lo cierto es que tampoco teníamos un sistema óptimo de cualificación de las distintas oportunidades que se iban presentando ante nosotros. Es cierto que éramos capaces de atraer un volumen y una calidad de leads altos,
pero todo el éxito final dependía fundamentalmente de nuestro trabajo del equipo de expansión y del equipo de desarrollo de negocio, ¿no? Es decir, está muy concentrado, y esto sonará a muchas de las personas que estáis hoy con nosotros en el webinar, en nuestro equipo de ventas, ¿no? Que tenía sobre sus hombros el peso de la conversión de todos estos leads y de todas estas oportunidades, ¿no? De manera que no existía una visión end-to-end de todo el proceso de marketing y de todo el proceso comercial. Al final, y es el resumen de este webinar, se trata de intentar maximizar el conocimiento del cliente, antes lo destacaba Rubén, tener ese conocimiento del cliente lo más centralizado posible, poder aplicar sobre ese conocimiento del cliente palancas y vectores de optimización como el scoring o la cualificación de las oportunidades que nos faciliten una segmentación adecuada de nuestra comunicación, una automatización de los procesos de conexión con el cliente basada en los datos. Ese concepto del data driven está recurrentemente en el entorno de la metodología del Smart Sales Process, y al final personalizar la relación con el cliente, hacer que el cliente no solo esté en el centro, sino que se sienta el centro de la experiencia con nuestra organización, y que eso nos permita maximizar los resultados, dando al cliente una experiencia que no implique saturación en los canales, saturación en los mensajes, irrelevancia en los contenidos que estamos trasladándoles. Al final, lo que intentamos es en un journey típico, y en este os veréis reflejados la mayoría de las empresas que nos acompañáis hoy, desde la inspiración hasta la fidelización, habíamos detectado una serie de puntos de dolor que seguramente que en muchos casos compartiréis con nosotros, ¿no? Respecto a cómo no estamos siendo capaces de utilizar y aprovechar toda la información del comportamiento de los leads, cómo están llegando a nosotros, qué tipo de navegación están haciendo, qué tipo de contenidos están revisando en los distintos canales en los que interactúan con nosotros. Al final, en vez de conocer al cliente a través de su experiencia en la relación con nosotros, estábamos trabajando desde un punto de vista mucho más limitado, con una visión, con una óptica mucho menos precisa, que es la que existe en la segmentación de la base de datos. Pero esa segmentación suele estar basada en parámetros mucho más genéricos, que no aporta esa capa de personalización que a todos nos gustarían. Al final, eso significa que estamos tratando por igual al lead, con independencia que sea un lead que se encuentre más cómodo en el terreno técnico, o que se encuentre más cómodo en el terreno estratégico, o en el terreno funcional, o en el terreno de la capa de negocio. Y es necesario tener precisamente todo ese conocimiento, porque si no, caemos en una relación que se reduce a momentos puntuales, a momentos de conexión con el equipo de ventas, y no tenemos esa capacidad de ver esa visión end-to-end que nos permita pues ir a esas palancas que comentábamos antes de scoring, cualificación temprana de oportunidades, segmentación de los contenidos y de la forma en la que nos estamos relacionando con los clientes. Eso suele traducirse en que nos concentramos en ese momento puntual, nos concentramos en el momento puntual que está vinculado habitualmente a un producto o a un servicio, y no tenemos la capacidad de ir abriendo nuestra conexión con el cliente a la generación de oportunidades en otros productos o en otros servicios, ¿no? Ir hacia un producto ampliado, hacia ese concepto de producto ampliado, ofreciéndoles más servicios en función de los puntos de necesidad que hemos sido capaces de detectar en el journey de nuestros clientes cuando nos acercamos mucho más a ellos. Al final, esos puntos de dolor intentamos trabajarlos con el enfoque que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? Intentamos trabajar soportando todas las decisiones que tomamos en datos relevantes. Es muy importante dar más visibilidad y replantear de forma dinámica nuestra propuesta de valor para que se ajuste a las verdaderas necesidades de los clientes, incluso en un paso más allá, co-crear nuestra propuesta de valor y nuestros productos y servicios en función de las necesidades de los clientes, que cada vez nos aportan más información sobre cuáles son sus necesidades y sobre cómo
les gustaría que se respondiera a esas necesidades, y ahora mismo pues en entornos de comunidades de clientes, por ejemplo, este aspecto se está trabajando de forma absolutamente intensiva y nosotros lo tenemos en muchos casos con distintos clientes. Desde ese punto podemos entrar en esa capa de personalización a la que nos referíamos antes y empezar a clasificar y a identificar y a cualificar con nuevas métricas, con nuevas variables, con una arquitectura de información que hasta ahora no teníamos y que estaba anclada en la segmentación tradicional vinculada a CRMs, donde nuestros clientes eran poco más allá que un nombre y un sector, una industria, un tamaño de empresa y poco más. No éramos capaces de ir más allá y entender cuáles son sus necesidades y cuál es el enfoque que permite que el cliente se sienta único, que el cliente se sienta más exclusivo, que el cliente se sienta realmente acompañado y entendido en sus necesidades específicas. Eso tenía que lidiar además con un contexto en el que si queremos personalizar y empezar a dedicarle más tiempo y más atención y más calidad a la relación con nuestros clientes, hay que equilibrarlo con cómo hacemos que tengamos la capacidad de ir a más clientes y, por lo tanto, de escalar nuestras operaciones de venta y, además, hacerlas más transversales para crecer en la oportunidad de ofrecer más productos y servicios, ¿no? Y ahí es donde vimos que el equipo de ventas por sí solo no tiene la capacidad y que es necesario entrar en un escenario de Smart Sales Process donde podamos empezar a automatizar los proyectos y empezar a darle una visión end-to-end a los diferentes equipos de expansión y de desarrollo de negocio que están alrededor de la relación con un cliente. ¿Cómo se transforma esto en una metodología? Pues en este proceso de Smart Sales Process, que tiene una serie de componentes y donde, como veis, en la parte de arriba, todo el proyecto y todo el equipo de trabajo en expansión, en desarrollo del negocio, al final se está apoyando en microequipos ultra especializados de marketing corporativo, de operaciones de ventas con apoyo digital, que al final nos permiten un modelo relacional de carácter digital que tiene una visión end-to-end de la relación con nuestros clientes y que va desde la inspiración hasta la fidelización, permitiéndonos, como decíamos antes, incrementar en escala, ir a por esos más de 80.000 contactos en una base de datos, en nuestro CRM, y ofrecer en cada uno de los momentos del journey los elementos adecuados, empezando en la fase de atracción y de inspiración, entendiendo al compartir casos de éxito o webs o proyectos o campañas, cuáles van a ser las necesidades, intuyendo las necesidades de nuestros clientes y anticipándonos, y transformándolas ya en eventos mucho más precisos en la fase de captación, donde ya intentamos automatizar todo lo posible los elementos alrededor de los procesos de marketing, como veremos después. Para, en la parte de la oportunidad, personalizar al máximo ese punto de conexión con workshops individualizados, con ICIES, con trabajos específicos de telemarketing, con trabajos específicos en la parte online, y dar a eso un tratamiento muy personalizado que nos permita pasar a una fase de conversión y finalmente de fidelización, en la que el cliente se siente absolutamente el protagonista de todo el proceso. Una estrategia que, como decíamos antes, no puede existir si no está absolutamente centrada en el uso de los datos. Ahora ya el contacto, la empresa ya no es solo un nombre, una empresa, un cargo y una ubicación. Esos datos son relevantes, pero no podemos segmentar a nuestros clientes, no podemos pretender llegar a una relación ultra personalizada utilizando solamente estos elementos, y nos apoyamos en todos los otros elementos, en todos los otros puntos de conexión con los clientes que nos aportan datos. Son datos que procesamos, que gestionamos, que analizamos y que nos permiten no solo conocer más y mejor a nuestro cliente, sino sobre todo definir procesos personalizados de interacción y optimizar la manera en la que estamos trabajando con ellos. Datos vinculados a inscripción de eventos, a scorings, a oportunidades en función de líneas de negocio, navegación, encuestación, niveles de digitalización, niveles de interacción social en nuestros distintos canales y en nuestros distintos entornos. ¿Qué es lo que nos permite eso? Nos permite etiquetar a nuestro cliente, crear un perfilado del cliente
muy profundo, muy intenso, que nos ayuda a todo el equipo que estamos detrás de la conexión y del contacto con el cliente a entender en qué punto de la relación está el cliente en ese momento, a entender en qué punto está la potencial oportunidad y sobre todo a interactuar con nuestro cliente en función de las necesidades específicas que ese cliente tiene en el momento preciso en el que cada uno de nosotros estamos interactuando con ello. Por eso empezamos en toda la parte de selección y cualificación, estableciendo ya en esa parte de scoring un valor específico que tiene el lead en función de su realidad, una realidad que ya no está solo relacionada con nombre, empresa, etcétera, sino que ya está vinculada a datos más específicos como cuál es su cargo y cuáles son todos esos elementos del ecosistema digital de interacción, de riqueza de datos y de información que hemos sido capaces de captar anteriormente y que ya nos va permitiendo cualificar el lead a medida que se desplaza por el embudo de conversión dentro del proceso comercial. Y recalco que todo el equipo de desarrollo de negocio, no solo el equipo comercial, tenemos una visión end-to-end de en qué momento está el cliente y cuál es el punto en el que se encuentra, quién debe interactuar y con qué argumentos, con qué tipología de procesos, con qué tipología de formatos y de contenidos en cada uno de esos elementos. A partir de ahí tenemos, este es un caso específico nuestro que queríamos compartir para que vierais aterrizado de manera muy específica cómo se puede hacer esto. Nosotros, por ejemplo, establecemos 4 niveles de relevancia en nuestro proceso comercial en función de cuál es el perfil del lead con el que estamos interactuando y eso nos permite fundamentalmente definir un proceso de cualificación del lead en el que ya lo que vamos es utilizando una serie de criterios dentro del embudo que nos permiten ir definiendo y etiquetando, estableciendo los hashtags asociados a cada una de las oportunidades que vamos definiendo dentro de este Marketing and Sales Funnel para poco a poco ir bajando y incrementando el nivel de cualificación del lead. Y esto es interesante, lo hacemos de una forma completamente dinámica, de manera que la información que vamos incorporando en cada una de las fases retroalimenta lo que estamos haciendo anteriormente y ese feedback, esa retroalimentación, lo que hace es mejorar nuestra metodología para el futuro en función de la tipología de proceso en el que nos encontramos en ese momento. Al final, lo que nos permite, y este es un ejemplo muy específico, os podéis hasta sentir reflejados aquí, es cuando estamos trabajando, por ejemplo, en protocolos o en acciones específicas como el desarrollo de landings, el desarrollo de un webinar como este o de distintos eventos, conectarlo con nuestra capa de conocimiento del cliente, con nuestra capa del CRM y empezar a trabajar de forma específica ese proceso de cualificación que nos permite segmentar al cliente, segmentar el perfil, segmentar la tipología de intereses, de temas sobre los que gira la necesidad específica del cliente en ese momento y definir en función de ese proceso de cualificación cuáles son los programas de engagement, cuáles son los programas de conexión que vienen inmediatamente después y quiénes son las personas o los ámbitos del Smart Sales Process que van a entrar en acción en ese momento determinado precisamente para actuar con nuestro cliente. Al final, eso se transforma en un montón de datos que nos permiten una adecuada cualificación de las distintas oportunidades comerciales vinculadas a distintos clientes y a distintas organizaciones, pero sobre todo, y lo veis en la parte de la derecha, en la definición muy precisa de procesos, casi como si fuera un mapa de process mining, en procesos muy protocolizados en los que sabemos cuáles son las next best actions, lo comentábamos precisamente antes, que vamos a ir realizando con nuestros clientes para asegurarnos de que los resultados son los que vamos buscando y que el nivel de personalización de la experiencia de nuestro cliente es precisamente el adecuado. Al final, porque veáis, por ejemplo, un ejemplo muy específico como este que os pintamos, en el que captamos un nuevo lead a partir, por ejemplo, de la comunicación y de la visibilización de un determinado evento, de un determinado workshop, lo que vamos es viendo cómo en ese proceso
de crecimiento del conocimiento del cliente. Empezamos por la identificación de la oportunidad y del momento de ese lead que ya incorporamos dentro de nuestro CRM, y cómo vamos poco a poco dando pasos para cualificar al lead y cualificar la empresa, ver cuál es el impacto en términos de branding, en qué parte de nuestra estrategia omnicanal tenemos que incorporarlo, y refinar y afinar. Os hablaba antes de que este es un proceso que exige equilibrar bien la escalabilidad, porque se necesita un trabajo de calidad cuando empiezas ya a entender, incluso con un contacto directo a través, por ejemplo, de un equipo de telemarketing, el cierre de una visita, para ya afinar adecuadamente cuál es la necesidad concreta, ese qué, ese cuándo, ¿no? Y poco a poco ir impactando con los clientes. Se puede retroalimentar eso con encuestas de necesidades y crear ya un nuevo lead vinculado a esta identificación de oportunidad que hemos definido inicialmente, que ya está incorporado dentro de nuestro proceso y dentro de nuestra capa de soluciones tecnológicas que dan soporte precisamente a todo este proceso de ventas. En nuestro caso, por ejemplo, lo que estamos utilizando a nivel de Integra es el CRM de Microsoft, el Dynamics, y como veis, esto sí que pequeño disclaimer, bueno, pues ahí están cambiados, anonimizados algunos datos y algunos números para que no estén vinculados con algunos de los clientes, pero sí que son pantallazos reales de cómo lo estamos utilizando. Tenemos la posibilidad no solo de cualificar las cuentas, sino también de cualificar los contactos e incorporar, con ese enfoque data driven que os decíamos inicialmente, paneles de mando, dashboards que nos permiten de forma muy ágil, muy inmediata, no solo personalizar, sino sobre todo dar una respuesta muy rápida al momentum en el que se encuentra la relación con el cliente. Cuando vamos acelerando y activamos todo el proceso de conversión, ocurre exactamente lo mismo. Está todo protocolizado y, como veis, incluso podemos tener líneas paralelas que corren en este proceso de conversión, cuando lo que estamos es intentando optimizar toda esa información captada y agilizar la relación que hemos establecido, de manera que equipos y tecnologías en paralelo van incorporando información relevante y datos relevantes que nos permiten ir optimizando el momento del Customer Journey en el que nos encontramos con nuestros clientes, y que podéis ver en un ejemplo tan sencillo como este, en el que desde la llamada de cualificación vamos dando pasos a envíos de correo, a una gestión comercial que vamos reportando en el CRM y que retroalimentamos para que, en función de la situación en la que nos encontremos, y para eso la parte de arriba de dashboards, tanto de oportunidades, con probabilidades de ganancia, con scorings de leads, etcétera, nos permiten ver qué capas de nuestro proceso van entrando en ese momento, si tenemos que hacer una llamada, buscar una reunión con la alta dirección, enviar un correo de carácter corporativo en términos globales, si somos capaces incluso de señalizar la posibilidad de una visita, y poco a poco vamos concentrando nuestra capacidad y nuestro conocimiento del cliente en dar al cliente en ese momento del funnel la solución que mejor se ajusta precisamente a sus necesidades. Y no nos olvidamos, y esto es habitual en muchos procesos de venta, de la parte final, ¿no? De la parte de fidelización, en la que bueno, nosotros, cada vez que iniciamos una relación cada vez más intensa con un cliente o con un lead, lo que buscamos es precisamente trabajar no solo en una relación comercial, sino en una relación casi ya de partnerships, en la que se perciba nuestra cercanía, que se convierte en un conocimiento más próximo, más cercano, que está muy relacionado además con nuestro propósito y con nuestra visión y misión como compañía, y es la de anticiparnos a las experiencias de nuestros clientes para poder dar una experiencia diferencial. Esto, al final, lo que nos permite es trabajar con ellos en webinars con contenido absolutamente personalizado, en eventos exclusivos o incluso en workshops de innovación o alrededor de tendencias de transformación digital o de tendencias tecnológicas, que finalmente nos permiten acercarnos muchísimo
a la necesidad de todos esos clientes, pidiéndole feedback constantemente con encuestas de necesidades, con networking constante a través de nuestros Key Account Managers o de nuestros equipos de operaciones comerciales, que al final lo que nos permiten es no solo captar los datos más relevantes, sino sobre todo tener un conocimiento global de las organizaciones de nuestros clientes y de las necesidades de nuestros clientes, del momentum que están viviendo sus modelos de negocio. Esa metodología, y voy terminando en todo este proceso de Smart Sales Process, al final lo que nos obliga es a trabajar en un modelo multicapa, de diferentes capas estratégicas. Tenemos la capacidad, somos consultores tecnológicos y por eso entendemos muy bien cuál es el ecosistema tecnológico de nuestros clientes y trabajamos recurrentemente en utilizar todas las plataformas internas que tenemos, lo habéis visto desde CRM, plataformas de marketing automation, contacto online a través de chats o de telemarketing con nuestros leads y nuestros clientes para ir incorporando datos que de forma recurrente estamos analizando y alimentando nuestro sistema de business intelligence para entender más y mejor al cliente. Eso lo sistematizamos a través de diferentes procesos. Ya habéis visto antes diferentes ejemplos de Customer Journeys personalizados y muy automatizados. Cualificamos distintos leads, vamos trabajando en temas de lead scoring, de lead nurturing. Por supuesto, vamos analizando todos los KPIs que incorporamos. Le incorporamos sin duda esa capa estratégica porque vamos definiendo y redefiniendo. Ya habéis visto que hemos dedicado todos estos años a ir enfocando y redefiniendo, transformando nuestro propio modelo comercial, nuestro propio plan estratégico y de branding como marca y, por supuesto, lo transformamos en acciones cada vez más y mejor automatizadas en forma de campañas, de contenidos, de contactos a través de nuestros entornos en redes sociales, de email marketing, de webinars como el que estamos, por supuesto, visitas comerciales o la reinvención de la visita comercial en espacios utilizando Zoom, Meetings, Teams, etcétera, precisamente para no perder la relación tan personal y tan intensa con nuestro cliente. El resumen de esta metodología, de la inspiración a la fidelización, trabajando en la atracción dirigida, enfocándonos mucho, y lo decíamos al principio, en seleccionar y cualificar, en activar y acelerar y en mejorar mucho nuestro nivel de vinculación y de engagement, todo basado en procesos muy automatizados que optimizan los canales de relación con el cliente y que optimizan nuestro nivel de conocimiento para dar las respuestas precisas en los momentos adecuados. El proceso completo tiene esta foto, desde la fase de entendimiento hasta la sistematización de procesos, acciones, estrategia de modelo de negocio y todo el ecosistema tecnológico que estamos utilizando. Me quedo con la parte del centro, sobre todo, que es un poco lo que hemos querido contaros hoy, cómo hemos sido capaces de rediseñar el viaje, este viaje que es la transformación digital con nuestros clientes y cómo en toda esa sistematización de procesos, acciones, modelo de negocio y ecosistema tecnológico ha sido crítico, y os pasará a vosotros en muchas de vuestras empresas, el enfoque de la gestión del cambio. Como habéis visto, este es un proceso que toca mucho la parte de tecnología, pero que toca sobre todo mucho la capa de co-creación entre los equipos que están alrededor del cliente, para que el cliente perciba que está viviendo una experiencia única, personalizada y que se ajusta absolutamente a sus necesidades y al momento en el que se encuentra dentro de su viaje. Es fundamental no solo que la tecnología responda, no solo que seamos capaces de captar los mejores datos y de ponerlos en juego al procesarlos, sino que además es necesario que los equipos tengan una visión end-to-end de ese cliente y que cada vez que interactúan con el cliente sienta que quien está interactuando con él, sea en ese momento una persona o sea una máquina, porque toda esa parte del proceso está automatizado, entiende cuál es su necesidad, se apoya en la información que nos ha venido facilitando permanentemente a través de todas sus interacciones y en ese sentido tengamos la posibilidad de ajustar nuestra respuesta a lo que el cliente está demandando de forma precisa en ese momento. No digo nada más, agradeceros, me he pasado un poquito el tiempo que me habéis Nada, dedicado. está muy bien, Manuel, está muy bien, Manuel.
Muy bien. Nada, simplemente ahora, solo por cortarte, porque ahora vamos a decidir a ver si la contestas tú o la contesto yo. Nada, da tiempo a un par de preguntas. Nos preguntan una pregunta muy concisa y muy concreta. Si para adoptar este modelo tenemos que pasar o se tiene que pasar por todas las fases que hemos presentado y en el mismo orden. No sé si quieres responder tú, Manuel. Bueno, lo que nosotros os hemos pintado es el proceso completo. Al final, lo que ocurre es que las organizaciones han ido desarrollando, igual que nosotros hemos hecho nuestro propio viaje en estos años de atrás, vosotros en las empresas habréis ido dando pasos. Puede que hayáis hecho un esfuerzo especialmente intenso en la adquisición de tecnología como CRM o herramientas de marketing automation. Puede que hayáis hecho un esfuerzo específico en todo lo que tiene que ver con el enfoque data driving, ¿no? O con el desarrollo de una metodología comercial. Al final, lo importante es que entendáis en qué momento os encontráis como negocio y cuáles son los quick wins en los que podéis ir trabajando, porque sabéis que ese es el punto en el que podéis ir acelerando los resultados de negocio y la visión 360 de vuestro cliente de una forma mucho más completamente de acuerdo contigo. Simplemente es eso, el hecho de ser una metodología, lo que nos permite es que sea, como sabéis, flexible y que sea adaptable a cada una de las necesidades. Yo un poco, habiendo vivido todo el proceso en primera persona, sí que es verdad que es importante, más que el hecho en sí, el hecho concreto que se realiza, saber que esto es continuo. Es decir, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a centrarnos en una fase, vamos a centrarnos en la fase de recolección de leads, ¿vale? Y luego ya veremos lo buenos o lo malos que son, ¿vale? Pero en el momento en el que ya tenemos esa recolección, hacemos, porque lo de siempre, al final en todos los sectores, entonces en la vida familiar, en la vida personal, si intentas abarcar mucho, pues al final apretarás poco, ¿no? Y un poquito es la idea, es hagamos bien, KPIcemos bien o indiquemos bien, tengamos unos buenos indicadores de que lo estamos haciendo bien y cuando consigamos hacerlo, no al 100%, pero que tengamos un 7/10 de nota, vamos a ir al otro punto. El gran punto, un poco también basado en lo que os decía en la estrategia, uno de los grandes puntos de inflexión en todo este proceso es cuando quieres convertir, ¿vale? Porque hasta entonces estás trabajando en volumen, estás trabajando en calidad de lead, etcétera, etcétera, pero ya cuando quieres convertir tu volumen, cuando quieres realmente optimizar tu negocio, es cuando esta metodología adquiere unos matices, permitidme un poco la palabra ahora que estamos súper chulos, o sea, y súper interesantes, ¿no? En el momento ya de que tienes que meter aquí ya no solamente una metodología, sino absolutamente todas las capacidades que tiene tu compañía. Y bueno, queda por ahí un par de preguntas más que os responderemos a los que nos la habéis hecho. No queríamos irnos mucho más de las 13:45 que os comentábamos. No sé, Manuel, si quieres decir alguna cosita más. Yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias por haber estado allí, habernos acompañado una vez más hoy en presentaros nuestra idea y nuestro trabajo, que al final presenta no solamente una metodología, sino todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos invertido y la ilusión que hemos invertido en este sistema. Pues poco más. Daros las gracias por vuestro tiempo, incidir en lo que ha dicho Rubén. Esto es un proceso continuo. Si estáis embarcados en un proceso de mejora de vuestros procesos de marketing comercial, pues adelante, mucha energía. Id poco a poco con pilotos, id conquistando pequeños terrenos y si necesitáis conocer un poquito más a fondo cosas como las que os hemos contado hoy, pues tenéis a vuestra disposición nuestros datos de contacto
y estaremos encantados de comentaros algún detalle adicional sobre cómo hemos ido poco a poco resolviendo los retos con los que nos hemos encontrado. Espero que estéis bien, que sigáis bien, cuidaos mucho y nos vemos pronto. Un cordial Muchas saludo a gracias. todos. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.